AFP, que sabemos que está en agenda el día de mañana. Ayer estuvimos hablando con el congresista Luna, señalando que ellos tenían ya los votos asegurados, ¿no?, para poder aprobar este séptimo retiro, y en el caso de repente si el Ejecutivo lo observaba, ellos lo iban a aprobar por insistencia. Este espacio de Economía para Todos está abierto para todas las personas, actores importantes que quieran justamente opinar sobre esto, porque creo que es importante tratar de recoger la información para que usted pueda tomar una decisión importante, por supuesto. Eduardo Morón, presidente de APSEC, la Asociación de Empresas de Seguro, está con nosotros. Señor Morón, buenas tardes. Valeria, un gusto. ¿Cómo estás? A ver, en principio, ¿cómo es que ustedes están viendo ese desarrollo de cómo ocurrió el debate en el Congreso de la República? Algo que ni siquiera estaba previsto, porque en un principio estaba la reforma y el retiro. No sabemos en qué momento se cayó la reforma, siguieron con el séptimo retiro, que se debate el día de mañana. Desde APSEC, usted como titular de esta asociación, ¿cuál es su análisis al respecto? Valeria, la foto es súper dramática, ¿no? Y creo que el foco de la atención del Congreso no está en el lugar correcto, ¿no? O sea, lo que tenemos en el Perú hace años es una enorme desprotección del financiamiento a la vejez de los peruanos, ¿no? Desde la ley del 95.5 se acabaron las pensiones en el Perú. Nadie más tiene protegida en el sentido de yo sé que voy a contar con una plata todos los meses hasta mi muerte, que esa es la idea de los sistemas de pensiones. Eso ya no lo tenemos hace muchos años. Entonces, en realidad, cuando hablamos de que hay algunas personas con cobertura, son los viejos, son las personas que se jubilaron antes de esa reforma, ¿no? Entonces, cuando tú ves esa encuesta que hizo la superintendencia hace unos años para preguntarle a la gente, oye, ¿y tú cómo vas a financiar tu vejez? Y lo que te salía en esa encuesta era demoledor. Solamente 4 de cada 100 personas iba a hacerlo con su pensión. 4 de cada 10 le iba a pedir la plata a sus hijos, así que prepárate. ¿Cómo se llama? 3 de cada 10 iban a trabajar hasta morir. Tampoco es una foto agradable, ¿no? Entonces, y 2 de cada 10 no tenían ni idea, ni siquiera habían pensado esto, ¿no? Entonces, realmente es tremenda la necesidad de hacer la reforma, porque toca cubrir esta absoluta carencia de un financiamiento para nuestra vejez. Ahora, imaginamos pues que para ustedes es un despropósito este séptimo retiro. Ya usted lo ha dicho en todas las plataformas posibles, hemos tenido incluso conversaciones aquí anteriormente en Economía para Todos. Sigue siendo una bandera de batalla de los congresistas, ¿no? Y bueno, todo indicaría que los votos están en el Parlamento de la República. Pero es totalmente desenfocada, ¿no? O sea, yo creo que tienen que entender que es totalmente desenfocada. Y la gente, porque finalmente ellos legislan para la gente que vota por ellos, ¿no? La gente tiene que entender que claramente no están atendiendo las demandas de la población, como dicen ellos, ¿no? La población, la mayoría... Son informales. Son informales, ni siquiera aportan al sistema. Por lo tanto, ni siquiera tienen acceso a la posibilidad de retirar ni un sol, ¿no? Entonces, esa no es la población peruana. La población peruana que va a envejecer y que va a enfrentar, como te decía, su pensión basada en lo que sus hijos estén dispuestos a darle y en que van a tener que trabajar hasta morir, esa gente quisiera tener en el Congreso una discusión seria de mejorar esa foto, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la prioridad, ¿no? O sea, así como le han puesto enorme cantidad de horas y tiempo de negociación, yo creo que eso mismo está faltando para la reforma, ¿no? Creo que toca sentarse y discutir cuáles son los mejores elementos para esa reforma. Pero, señor Morón, es muy preocupante esto porque justo le decíamos ayer al congresista Luna, ¿no? Hay una clara diferencia de las prioridades en el Congreso de la República, ¿no? De él, justamente, precisamente. Impulsa un séptimo retiro, ok,
Y lo otro, que es lo más importante, porque claro, la mayoría de peruanos, usted bien lo mencionaba, la ecuación está compuesta por un 80% de informales, hay muchos independientes. ¿Qué va a pasar con estas personas, no? Porque nuevamente estamos apuntando a un grupo muy pequeño, 18%, 20%, y eso dejo de contar, porque hay una cantidad de personas que han retirado y no tienen ni un solo sol en sus fondos de pensiones. Esta reforma de pensiones que se está trabajando en el Congreso de la República, ¿usted cómo lo ve? O sea, mira, ¿con avance, con esperanza, de verdad? Cuando hemos conversado con las diferentes bancadas, yo siempre les he dicho, en realidad tenemos tres problemas, no tenemos uno, tenemos tres problemas, lo cual hace más complejo porque entonces las herramientas tienen que estar pensadas en esas diferentes poblaciones que conviven dentro de nuestro mercado laboral. En realidad tenemos, empezando por la gente más vulnerable, tenemos la gente que no tiene ninguna capacidad de ahorrar y que prácticamente casi hagamos lo que hagamos, esas personas van a llegar a vejez pobres, ¿no? Y ya tenemos la herramienta, se llama Pensión 65. No vamos a esperar que esas personas ahorren durante su vida, los vamos a esperar a los 65 años y en ese momento les vamos a dar una asignación. Esas personas evidentemente no van a vivir de Pensión 65, van a seguir trabajando y van a depender de sus hijos, lo que te dije hace un momento. El segundo grupo es el grupo de altos ingresos. Ese grupo nunca fue un problema, porque ese grupo podríamos no tener AFPs, igual iba a tener financiamiento de su vejez. ¿Okay? Esos no son el problema. ¿A ellos qué les fastidia? Les fastidia que no hay opciones, les fastidia, ¿no? Quieren competencia, les fastidia que la AFP gane cuando ellos pierden. Okay. Esos son en realidad problemas casi de segundo orden de importancia, porque como te digo, en términos de la preocupación de política pública, que es que la gente financie su vejez, ellos tienen hace rato arreglado el problema. Ok. Y el gran grupo de gente son los de en medio. La gente que a veces trabaja en sector formal, a veces no. Claro. La gente que trabaja mucho tiempo en el sector informal, pero hace plata. El problema es que nuestro sistema no le da los mecanismos para ahorrar cuando tiene plata, ¿no? Le pedimos, oye, ahorra como dependiente, aporta 10% de tu sueldo. Oye, yo no tengo sueldo mensual. Claro, la cuota llego a quincena o a fin de mes, ¿no? Yo estoy preocupado del día a día. Y puede ser que gano más que un dependiente que gana ingreso sueldo mínimo, pero no hemos armado un esquema que simplifique, ¿no? Entonces, para mí la reforma tiene que tener esa simplificación en la manera como captas el ahorro y en la manera como ofreces la pensión, que eso es lo que está tanto en el predictamen, en la iniciativa del Ejecutivo, como en la iniciativa que está en la Comisión de Economía, que es cambiamos por completo pensando en ellos, que lo que necesitan es certeza de que su esfuerzo va a terminar en pensión. Y esas son las garantías de pensión mínima. Y en este caso, señor Morón, usted que de repente se ha juntado, se ha reunido también con otras AFP, la Asociación de AFP, ¿cómo analizan el trabajo del Ejecutivo? O sea, porque necesitamos en este caso y en este debate, que creo que es bastante amplio, muy serio, ¿no? Porque nos estamos jugando ya el futuro en un sistema un poco más integral, más grande. Se necesita la presencia de un MEF, de un Ejecutivo que esté fuerte y que también ponga sobre la mesa los lineamientos más allá de la propuesta que han brindado. Mira, si uno evalúa, no solamente en la región, sino en el mundo, situaciones en las que efectivamente ocurrió una reforma previsional, lo que tú vas a encontrar siempre es una enorme voluntad política del Ejecutivo, y típicamente de su presidente y de su ministro de Economía, liderando este proceso. ¿Qué significa liderar este proceso? Hay un montón de opciones de reforma. Hay que sentarse y negociar. Una cosa que dijo el ministro, que yo estoy absolutamente de acuerdo con él el otro día, dijo, esta reforma hay que entender que va a costar plata, va a costar recursos públicos. En las dos opciones, o sea, en la propuesta del Congreso y del Ejecutivo. Casi en cualquier opción. Justamente nuestras maneras de hacer reforma en el pasado han sido súper conservadoras en lo fiscal. ¿Cuál ha sido el resultado? Hemos tenido varias generaciones de gente que se ha graduado, de jubilado, de pensionista sin pensión, ¿no? Entonces, lo que está faltando en esta discusión es efectivamente dónde vas a poner esos recursos públicos. No son ilimitados. Hay que dársela
focalizadamente y hay que dársela a quien realmente hace un esfuerzo. Y en un contexto en déficit, ¿no? Por eso. El año pasado... Además, tienes un problema que no estás partiendo, como en la última discusión de la reforma, de la última reforma de pensiones que hicimos en el 2011, en el que estábamos en medio del boom, después de los años del boom. Entonces era como súper cómodo fiscalmente, nos sobraba la plata, ya habíamos conseguido grado de inversión, nuestra deuda era menor que la de Chile. Hoy día no estamos así. Entonces hay que ser súper prudente hoy, pero hay que entender que esos costos fiscales de cualquier reforma previsional involucran hacia adelante grandes compromisos, ¿no? Entonces, para el MEF es mucho mejor que esos compromisos estén muy claritos y que sepamos cuáles son esos límites, a que otra vez nos desordenemos, ¿no? Claro, y tengamos que enfrentar, un Congreso que quiere ser muy regalón, ¿no? Y terminemos, digamos, con una reforma que nos cueste, digamos, el grado de inversión. Yo siempre pongo, el otro día que estábamos en el evento de la semana pasada, yo ponía el ejemplo de Uruguay. Uruguay es un país que hoy día en la región tiene la mejor calificación crediticia internacional y acaba de hacer su reforma previsional. ¿Por qué? Porque ha sido una reforma que ha cuidado los equilibrios fiscales. Pero el mercado uruguayo es parecido al nuestro, o sea, en el mercado laboral. Es complejo en el sentido de que también es una reforma con varios compromisos fiscales, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido se parece al nuestro. Ellos son mucho más formales que nosotros, pero no por eso las ayudas fiscales que está dando el Estado uruguayo a sus futuros pensionistas es poca. Es decir, ese es un buen contexto, señor Morón, para aprobar una reforma de pensiones. Yo creo que es un buen contexto por lo siguiente, Valeria. Primero, que el Congreso ha debatido esto hasta... Bueno, lo sabemos desde la época de Carmen Omonte como congresista, ¿no? Segundo, el Ejecutivo ha hecho su tarea y tiene una propuesta, es decir, tiene números detrás de esa propuesta. Entonces, los dos lados de la mesa están equipados como para hacer una conversación. Entonces, solo falta... la voluntad. Voluntad política del Congreso de la República también, para impulsar, por supuesto que sí, esta reforma, porque así como lo han hecho rápido con el séptimo retiro, esperamos pues que sea lo más célere con esta reforma de pensiones, que creo que esto sí va a beneficiar que es al mucho más importante, porque es asegurar el financiamiento de la vejez de todos los peruanos. ¿Ha habido de repente allí un mea culpa que usted ha podido identificar por parte del Ejecutivo en la demora? Porque hubo una demora, ¿no?, al enviar la propuesta de reforma de pensiones. ¿Usted está de acuerdo con las propuestas de la reforma de pensiones del Ejecutivo? Hay cosas que uno puede cambiar y mejorar. Hay cosas que se los hemos hecho llegar al Ejecutivo. Hay cosas como, por ejemplo, que la opción de default era que te afiliabas a la ONP. No tiene sentido eso. La ONP es un sistema desfinanciado, ¿no? ¿Qué estás haciendo? En realidad te estás haciendo más barata el costo fiscal de la reforma, ¿no? Hay cosas de ese estilo. Se está poniendo en la reforma que se elimina el 95.5 recién a partir del año 2050, ¿no? Entonces, oye, ¿qué significa eso? Que estás garantizando que tienes no solamente todas las generaciones que ya han pasado y que no tienen pensión, sino 20 años más de generaciones que no van a tener pensión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un costo fiscal detrás, ¿no? Claro. Entonces, hay cosas que uno puede mejorar, pero creo que lo que hace falta es la voluntad política de emprender esta reforma y pasar esa página compleja, pero súper necesaria para el país. De acuerdo. Eduardo Morón, presidente de APESEC, la Asociación de Empresas de Seguro, estuvo con nosotros aquí en Economía para Todos.